Comparece el señor Rodríguez Sánchez ante esta comisión de investigación que fue creada por el Pleno del Senado el día 12 de marzo de 2024. El objeto de la comisión, lo conocen ustedes, es analizar los contratos públicos realizados durante la pandemia del COVID-19, relacionados con la intermediación de Koldo García Izaguirre, así como los posibles casos de corrupción que directa o indirectamente tengan relación con las actividades y contacto de las personas que forman parte de la trama investigada en la operación del Orme. Su comparecencia se produce en cumplimiento del plan de trabajo de la Comisión y con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica 5/1984 de 24 de mayo, de comparecencia entre las comisiones de investigación del Congreso y del Senado o de ambas cámaras. De conformidad con dicha ley, en los términos de la citación que le fue notificada, esta comisión ha requerido su comparecencia para informar a la misma en relación con el objeto de la investigación parlamentaria, quedando sujeto el compareciente a la obligación derivada del artículo 502.3 del Código Penal de no faltar a la verdad en el testimonio, todo ello sin perjuicio de los derechos que constitucionalmente le atañen. Asimismo, ha sido informado que podría asistir comparecer acompañado de una persona. Conocen ustedes que esta sesión es pública en virtud del artículo 75.1 y 190 del reglamento. Y sin más dilación, pasamos a sustanciar la comparecencia y tiene la palabra por el Grupo Mixto el señor Gordillo. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Germán. Y muchas gracias, señorías, y muy buenos días, señorías. Muchas gracias por comparecer, don Germán, ante esta comisión. Soy Ángel Pelayo Gordillo, soy senador por Vox en esta comisión, aunque perteneciente al Grupo Mixto, y voy a hacerle algunas preguntas al objeto de esclarecer determinadas circunstancias referidas a los contratos que se celebraron siendo usted director del gabinete del ministro del señor Illa, director del gabinete del señor Illa, si no estoy mal informado. Y empezaré preguntándole qué papel concreto ejerció usted en la compra de mascarillas y material sanitario durante la pandemia de 2020, por favor. Mire, pues le agradezco sus palabras. Mire, lo que tengo que informar es que el gabinete del ministro no participó en ningún momento en los procesos de compra de material sanitario durante la pandemia. Bien. ¿Conocía usted al señor Koldo García o al señor Víctor de Aldama? Mire, sé quién es el señor Koldo García, pero yo personalmente no le conozco, ni he tenido ningún trato con él. Y al otro señor no sé ni quién es. Tampoco. Bien, gracias. Puesto que me dice usted que no los conoce, pues la pregunta siguiente es obvia, que si tuvo algún tipo de contacto con alguno de ellos durante la pandemia, me dice usted que no los conoce, pues es que no. Parece ser que el ministro o exministro Salvador Illa formaba parte de un comité interministerial que decidía sobre los contratos. Es así, tiene usted conocimiento de ello, ¿no? Mire, los contratos que celebró el Ministerio de Sanidad para el suministro durante la pandemia se establecieron a través de dos órganos de contratación, como ustedes han tenido ocasión de conocer en esta comisión. Uno, inicialmente el INGESA, y posteriormente se añadió a través de una orden comunicada la Dirección General de Servicios, de Cartera de Servicios, del Sistema Nacional de Salud y de Farmacia. De comité interministerial, yo no conozco ninguno sobre el tema de compras, no sé a qué se está refiriendo. Vale. ¿Tiene usted constancia o conocimiento de que el ministro estuviera perfectamente informado de las compras de mascarillas y material sanitario durante esta época de la pandemia? El ministro estaba informado de la cantidad, del volumen de material que recibíamos, porque era una cuestión de información que se compartía en las reuniones de coordinación. Y, de hecho, si ustedes leen las comparecencias que realizó el ministro en sede parlamentaria, una en cada una de las semanas que duró el estado de alarma, el primero, que es el que yo viví, ustedes pueden ver ahí toda la información del material que iba llegando y cómo se repartía a las comunidades. Por tanto, sobre los volúmenes de compra, sí. Sobre las empresas no le puedo decir, pero le indico que en mi caso en ningún momento tenía información de qué empresas eran las suministradoras, porque era una competencia que no estaba residida en el gabinete. ¿Usted acudía a las reuniones de este comité interministerial al que han hecho referencia? Le ruego, por favor, ¿se puede acercar un poco el micrófono? Sí, es que no le creo que mis compañeros tampoco le escuchamos. No puedo estirarlo más, pero sí, intento. Si es tan amable. Mire, como le digo, no tengo conocimiento de ningún comité interministerial. Le digo que había dos órganos de contratación y yo no asistí a ninguna de las reuniones en las que se abordó la evaluación de las propuestas que llevaban de material. Pero usted desconocía, estando en un puesto de relevancia, como es el caso que había un comité interministerial para la compra de todo este material. ¿Qué se referirá
creo entender, al equipo técnico interministerial que se configuró en Ingesa. Bueno, equipo técnico, comité. Hay mucha diferencia Sí, entre un comité diferencia, y un equipo técnico. Vale, yo le aclaro sobre el equipo técnico. El equipo técnico se configuró alrededor de finales de marzo en el Ingesa. No asistí en toda la etapa que estuve en Sanidad al Ingesa, ni a ninguna reunión con este equipo técnico. De hecho, si le soy sincero, no conozco ni el nombre de las personas que se integraron al equipo técnico. ¿Por qué? Porque sé que eran personas que venían del Ministerio de Economía, de la Secretaría de Estado de Comercio, creo recordar, de Hacienda, eran profesionales con larga trayectoria y experiencia en contratación pública que vinieron a apoyar la labor del Ingesa, pero no tuve ningún trato con estas personas. De hecho, no asistí en ningún momento a la sede del Ingesa, si es por lo que usted me está preguntando. ¿Y el ministro no le informaba o no le comentaba a usted del resultado de las gestiones, de las reuniones que él mantenía respecto de la compra de material sanitario? Pero ¿cómo me iba a informar el ministro si quien llevaba las compras era la Dirección General de Cartera de Servicios? ¿Cómo me iba a informar el ministro de lo que estaba diciendo la Dirección General? Mire, esto es mucho más fácil, ¿eh? Nosotros teníamos reuniones de coordinación por la mañana, a las 8 de la mañana, todos los días, y nuevamente en los periodos duros de la pandemia de aquel momento a las 6 de la tarde. En esas reuniones se compartía pues, la coordinación de todas las cuestiones y el apartado de compra de material pues, era una cuestión más como muchas otras, como los protocolos de actuación y prevención frente al COVID, los planes de respuesta, los datos de la situación epidemiológica, todas estas cuestiones. Y ahí se informaba de la evolución de los procesos de compra en relación al volumen que estábamos recibiendo de material y cómo se repartía. Hubo repartos en ciudades, como usted conoce, esas cuestiones sí. Sobre los proveedores concretos y la evaluación de propuestas que hacían los órganos de contratación, eso ya se quedaba en el ámbito de la Dirección General y del Ingesa. Nosotros no interveníamos en esos procesos, ¿lo entienden? Creo que estoy siendo bastante claro. Por la información de la que nosotros disponemos, el Ministerio de Sanidad fue la cartera que adjudicó un mayor volumen de fondos públicos en 2020 mediante la contratación de emergencia, con un total de 513 millones de euros. De esta cantidad, casi la mitad, 217 millones, se destinaron a una misma empresa, FCS Select Products, una empresa cuyos administradores pues no tenían buenas referencias. De hecho, una de las coadministradoras solidarias de esta empresa FCS se declaró culpable ella misma de una comisión de un delito de estafa, es decir, los antecedentes no eran los mejores, de un delito de estafa agravada, aceptando 10 meses de cárcel y el pago de la responsabilidad civil. O sea, insisto en que no eran los mejores antecedentes. Y cuya actividad económica, por cierto, era muy limitada en aquella época. Una empresa con muy poca facturación, poco menos que anecdótica, y que hasta la pandemia se dedicaba al concepto marketing de bebidas alcohólicas. Y no obstante, se convirtió en el principal proveedor de mascarillas de España y firmó 4 contratos con el Ministerio de Sanidad por valor de 263 millones de euros. 4 años más tarde, de esta empresa apenas queda ni rastro. Es decir, por lo que sabemos, ustedes confiaron y contrataron con una empresa muy poco fiable y cuyos administradores tenían una trayectoria poco recomendable. De hecho, pasó a facturar, insisto, de menos de 1 millón de euros en 2018 a 263,1 millones en el año de la pandemia. Y esto supone adjudicaciones por un valor 245 veces superior a su facturación y 84.000 veces superior a su capital social. ¿Por qué la eligieron a esta empresa? ¿Y conocía usted a sus administradores de antemano y qué referencias tenían para hacer este contrato? Por favor. No conocía a ninguna de las personas que usted ha referido, ni la empresa a la que usted se está refiriendo, y como le digo, eran los órganos de contratación, la Dirección General de Servicios y de Farmacia, la que evaluaba a las empresas suministradoras. Por lo tanto, yo le agradezco la información que me proporciona, pero yo esta información ni la conocía y me la está proporcionando usted. Entonces, usted fue ajeno a toda esta contratación a la que me estoy refiriendo, absolutamente ajeno. Creo que en el inicio de mi intervención le he dicho que el gabinete del ministro, no solo el director del gabinete, que el gabinete del ministro no participó en los procesos de compra de material sanitario. Y usted, naturalmente, según lo que me está diciendo, desconocía que se hicieron adjudicaciones de forma negociada, sin publicidad y prescindiendo de los procedimientos administrativos exigibles, según la información, insisto, de la que nosotros disponemos. Mire, yo soy conocedor que se utilizó la contratación de emergencia y soy conocedor de lo que han dicho luego posteriormente los tribunales sobre esa actuación y que fue ajustada totalmente a derecho. Esa es la información que yo tengo.
Bien. ¿Conoce usted a doña Patricia Lacruz? Hombre, me tocó vivir unos meses con ella, una relación bastante estrecha, por supuesto que la conozco. Lo cierto es que esta firma a la que me he referido antes está siendo investigada junto a otras por la Fiscalía Anticorrupción, que abrió diligencia el pasado 22 de abril tras detectar presuntas irregularidades en al menos 13 contratos. Me refiero a la empresa FCS Select. Estos contratos están firmados por esta persona, Patricia Lacruz, es directora de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Puesto que conoció usted a esta persona, ¿conoció usted a sí mismo la existencia de estos contratos a los que me acabo de referir? Mire, como le he dicho, conocí a la señora Patricia Lacruz porque era la directora general donde se residenciaron parte de los contratos, pero como he dicho, no tengo información de los contratos que se suscribieron porque no era competencia del gabinete. Claro, es que esta señora Lacruz, ya le digo, es una de las 3 personas que están investigadas por malversación durante la pandemia. La empresa esta estaba dirigida por 2 empresarios, Mayra Dagá, que es a la señora que me he referido antes, que estuvo incursa condenada por un delito de estafa, incluso condenada con pena de cárcel, y Felipe Recio. Eran además los 2 únicos empleados de esta compañía, que están también bajo la lupa de la Fiscalía Europea, porque habrían dejado prácticamente inactiva FCS Select Produce, la empresa esta, no presentaba cuentas en el registro mercantil de 2019. ¿Usted tuvo contacto con alguna de estas 2 personas? Con ninguna de ellas, ni con la señora Mayra Dagá concretamente, ni con don Felipe Recio. Insisto en la pregunta. No conozco a estas personas, ni he tenido ninguna relación con ellas. Con nadie, vale. El Tribunal de Cuentas, don Germán, ha confirmado que las compras de material sanitario a las que nos estamos refiriendo, cuyo destino era únicamente para personal sanitario, ocultaban detallados incumplimientos e irregularidades. El informe publicado por el Tribunal de Cuentas, que, como he dicho al principio, ha confirmado que del total de dicha partida de mascarillas para sanitarios, 25 millones fueron desviadas a delegaciones del Gobierno, ministerios y ONG, cuyo destino, cuando su destino era, como he dicho al principio, era únicamente para el personal sanitario. Y también que del primer lote de 107 millones de mascarillas eran de baja calidad o que llegó una partida de 7,5 millones de mascarillas defectuosas. ¿Nos puede usted explicar todas estas incidencias, si es que tuvo algo que ver con las mismas o conoció las mismas o tiene alguna explicación acerca de esto? Le cuento, mire, como le digo, la contratación residía donde residía y el Gabinete del Ministro no decidía dónde se distribuía este material, que fue en su inmensa mayoría para profesionales sanitarios. Esto sí se lo puedo decir porque era la información que nosotros teníamos y que facilitábamos en sede parlamentaria semanalmente. Sobre el Tribunal de Cuentas, mire, yo hasta donde he podido leer el informe del Tribunal de Cuentas no ha detectado ninguna irregularidad contable en los contratos suscritos y ha detectado deficiencias, en muchos casos, que fueron subsanadas posteriormente, pero irregularidades contables ninguna. Eso es lo que yo sé del Tribunal de Cuentas, que, por cierto, durante muchos años examinó estos contratos. Yo creo que deben ser de los contratos que más se han examinado en este país, durante largos años, y con ese resultado que le digo. Esa es la información que yo tengo. Pero, como le digo, el Gabinete del Ministro no decidía dónde se distribuía y dónde iban las mascarillas, que en su práctica totalidad fueron a las comunidades autónomas para los servicios sanitarios de las mismas. Entonces, claro, según lo que usted me dice, usted no estaba al tanto de que los procedimientos, vamos a llamarlos así, irregulares, puesto que están siendo investigados, realizados por el Ministerio al que usted pertenecía y que dieron lugar a la compra de mascarillas defectuosas, pusieran en peligro al personal sanitario y que han acabado además enriqueciendo a terceras personas, según lo que se conoce. Esto de procedimientos irregulares lo dice usted. Le digo que el auto que trajo la señora Lacruz a esta comisión, si me permite, creo que es bastante explícito y usted tuvo la ocasión de consultarlo. No, a ver, yo cuando me refiero a procedimientos irregulares me refiero a procedimientos irregulares desde el punto que están siendo investigados incluso aquí. El procedimiento de emergencia no es un procedimiento irregular. Está regulado en la Ley de Contratos del Sector Público y, como le digo, avalado por la justicia. Claro. En que en todo momento se ajustó a derecho la contratación del Ministerio de Sanidad. O sea, que esto que está usted diciendo pues es un juicio de valor, pero ya le digo yo que no lo comparto. No, claro, no voy a entrar en un debate acerca de ello, pero naturalmente ya sé que están regulados. La cuestión es cuando las cosas salen de la regulación y pasan a ser irregulares, que es mi criterio.
pero como usted dice muy bien, es un juicio de valor y usted tiene el suyo. ¿Conoce usted, don Germán, que según ha desvelado la Fiscalía, parte de estos contratos con la empresa FCS Select Products se hicieron con fondos de la Unión Europea? No tengo esa información de la Fiscalía a la que usted se refiere, no la conozco. O sea, que usted no sabe si se pagaron esos contratos a FCS, por cierto, que se exigió el pago inmediato, no, o sea, a tocateja, digamos, con antelación incluso, a servirse las mascarillas. Mire, ¿Usted desconocía que se hicieran con fondos de la UE? El ministro, como le digo, ni era órgano de contratación ni administraba el presupuesto del ministerio. No, pero no le estoy diciendo que lo hiciera usted, le estoy diciendo si lo conocía. No conocía esta información que usted me dice. Vale. Ni entonces, claro, tampoco lo conocía entonces, claro está, puesto que me contestó usted, puesto que me ha dado la respuesta que me ha dado. Bien, se ha sabido también que hubo un sobrecoste muy importante, según las informaciones de las que disponemos, insisto. A finales de 2020, el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, y superior jerárquico suyo, adjudicó un contrato por valor de 2.579 millones para la compra de mascarillas. A este acuerdo marco, cuya compra se efectuó en numerosos lotes, quiso optar la empresa vinculada a Coldo García, Soluciones de Gestión y Apoyo Empresa Social Limitada. Esta empresa, la Unión Temporal de Empresas conformada por Soluciones de Gestión, resultó seleccionada en 2 lotes, el 8 y el 9, a pesar de que sus precios no fueran competitivos. ¿Por qué fueron priorizadas estas compras por encima de otras más favorables o más baratas? Pues mire, el contrato marco por el que usted se refiere, el acuerdo marco, creo recordar que los pliegos se publicaron en agosto. Yo no participé en ningún sentido, ni en ninguna parte, de la elaboración de esos pliegos, ni en el proceso de contratación, como le vengo contando, y se adjudicó la selección de proveedores, creo, en el mes de septiembre, cuando yo ya no estaba en el Ministerio. Entonces, como comprenderá, usted lo desconoce. no le puedo responder a esa pregunta porque ni yo estaba en el equipo de contratación y en esas fechas en las que resuelve el contrato o la selección de proveedores, yo ya no estoy en el Ministerio. No, claro, es que las mascarillas ofrecidas por esta empresa, pues claro, que actuó, a mi juicio, ¿no? A nuestro juicio, como pantalla de unas comisiones presuntamente ilegales, pues tenían un precio hasta 6 veces superior que las ofrecidas por otras empresas, ¿no? Entonces, es una cosa que llama muchísimo la atención. Bien, don Germán, pues yo le agradezco muchísimo su comparecencia y su amabilidad al responder a mis preguntas y no tengo ninguna más que hacerle. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gordillo. Por el Grupo Izquierdas por la Independencia, el señor Queralt tiene la palabra. Buenos días. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señor Germán Rodríguez. Buenos días. Yo no le voy a preguntar por competencias, porque yo sé, todos sabemos aquí cuáles son las competencias de un jefe de gabinete. Como lo sabemos, pues no le voy a preguntar por sus competencias. Lo que pasa es que el jefe de gabinete, a diferencia de otros funcionarios de altísimo rango, funcionarios en el sentido de servidores públicos, no de funcionarios de carrera, son los que tienen las llaves del calabozo. Los que tienen las llaves del calabozo. Saben lo que pasa, lo que no pasa, lo que debería pasar, lo que pasó y lo que podía haber pasado en el Ministerio. Esto lo digo porque usted, yo creo que tiene un récord, yo no sé si es frecuente, no he mirado todas las biografías de los jefes de gabinete, pero usted ya lleva 3 jefaturas de gabinete. En 3 ministerios completamente diferentes, en 3 épocas completamente diferentes: Defensa, Sanidad y ahora Industria y Comercio, si no me falla la memoria. Por lo tanto, yo no le voy a preguntar de competencias, yo le voy a preguntar de conocimientos. Y le voy a preguntar de lo que a mí me extraña, de lo que usted no sabe, o debería saber, podía haber sabido, o hubiera debido saber, retomando mi propuesta inicial. ¿Usted a Coldo lo ha visto alguna vez, a Coldo García? Lo debo haber visto, y lo he visto de vista a este señor en algún acto. No en la etapa esta de Sanidad, porque yo no salía del despacho, lo tengo que decir, pero sí le he visto de vista, en muy pocas ocasiones. ¿No ha estado en ninguna reunión con él? No he estado en ninguna reunión con este señor. ¿Y usted sabe cuándo lo vio de vista? Porque verlo de oídas sería diferente, verlo de vista. Bueno, verlo de vista me refiero, conocerlo de vista. No, entiendo ya.
usted no preguntó, jefe de gabinete, ¿qué hace el asesor del ministro de Transportes en el Ministerio de Sanidad? Pero si le acabo de decir que en el Ministerio de Sanidad yo no lo había visto a este señor, ¿cómo me voy a hacer Pero le esa ha dicho que pregunta? lo había visto de vista. Que le he visto de vista posteriormente, acompañando al ministro Ábalos, le he visto. Pero en el tiempo que usted estuvo en el tiempo del Ministerio... Ministerio de Sanidad, como le he señalado, yo no vi a este señor. Bien. Usted ha dicho que tenían 2 reuniones diarias normalmente, una a las 8 de la mañana y otra a las 6 de la tarde. Sí, normal. La de las 8 de la mañana entiendo que será fija, sí o sí. Esa era fija sí o sí, y la de las 6 de la tarde también. Dependía un poco de La cómo las iban 6 las de la cosas. tarde fue fija durante gran parte del periodo que yo estuve allí. Bien. Yo comprendo que se discutieran muchas cosas, muchos aspectos, Se trataban. de todo tipo. Intendencia, sobre todo lo que más preocuparía es la cifra de fallecimientos, la cifra de infectados, las posibilidades reales del sistema sanitario en general de dar respuesta, médicos, enfermeras, hospitales, celadores, ambulancias. El sistema, yo sé que se hicieron gestiones con laboratorios para que dieran determinados tipos de productos de forma rápida. Me refiero previamente a las vacunas, Sí. Sino esto, usted no contrataba eso, pero usted sabía que eso se hacía. Vamos a ver. Y mantenía la preocupación. Sí, yo le explico. Vamos a ver. La preocupación del Ministerio, porque claro, ahora 4 años después, aquí todos sentados, es difícil porque la memoria a veces es frágil recordar cómo eran aquellos momentos. En aquellos momentos estaban muriendo centenares de personas al día. Creo que el récord estuvo en 900 personas, más de 900 al día. La preocupación del Ministerio era conseguir, en el menor tiempo posible, material sanitario que cumpliera los requisitos técnicos para poder proporcionar a los sanitarios, fundamentalmente. Y a eso fueron dirigidas las decisiones que tomamos. A las unidades de contratación que se encargó esa misión son las que he señalado, el INGESA, posteriormente con el apoyo de la Dirección General de Cartera de Servicios, Farmacia, y evidentemente estas unidades reportaban en las reuniones que teníamos sobre la evolución de las compras, pero no sobre los procesos de contratación, sobre los nombres de las empresas, porque esa era una gestión que llevaban ellos internamente. A nosotros se nos proporcionaba información de, bueno, pues esta semana recibimos 1 millón de mascarillas, 600.000 quirúrgicas, 400.000 FFP2, 120 respiradores, estoy dando cifras aleatorias, perfecto. Y a la semana que viene esperamos recibir tanto. Información de este tipo, claro que la teníamos. Y esa era la información de interés para el gabinete, porque teníamos que utilizarla en las notas, en las comparecencias públicas que hacía el ministro casi diariamente, en las comparecencias semanales, las sesiones de control, a las que no faltó en ningún caso también. Toda esa información, las preguntas parlamentarias que hacíamos, se respondieron más de 5.000 preguntas parlamentarias en estado de alarma. Y se hizo una rendición de cuentas al minuto, en tiempo real, conforme se estaba gestionando, cosa que no ocurrió en todos los casos en este país, ni en muchos otros. Y eso es para lo que, primero, para atender la necesidad que había, la urgencia, y lo segundo, para informar públicamente de lo que se estaba haciendo. Todas cosas, porque algunos se dedicaban a decir, el material no está llegando, no llega. No, sí estaba llegando. Sí llegó, afortunadamente. Y gracias al trabajo de estas personas que le digo, trabajo que quiero reconocer, de la señora Patricia Lacruz, que se me ha señalado antes, del señor Alfonso Jiménez y todos sus equipos, que yo no conocía todo el personal que tenían. Gracias a estas personas llegó el material sanitario a España que necesitábamos. En unas condiciones de mercado que, claro, ahora, 4 años después, nadie recuerda. De tensión, de producción muy centralizada en un determinado continente, por no decir en un determinado país, y que hubo que ir a coger todo este material de las condiciones que había. Ahora es muy fácil, uno va al supermercado y coge la caja de mascarillas y se la lleva a su casa, si la necesita. Pero antes no fue así durante la pandemia. Y ahí se volcaron los esfuerzos. Claro que estábamos interesados. Claro que lo primero que hicimos, por ejemplo, antes de estado de alarma, fue solicitar a las empresas qué stock de material había en España. Claro que una de las primeras decisiones que tomamos, la EMS, en este caso, Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, fue decir que el uso prioritario del material que había en España tenían que ser los servicios sanitarios y que no se podía exportar material de ese tipo. Claro que lo adoptamos. Teníamos la máxima preocupación. Pero mi preocupación, como la del ministro, como la de todo el equipo, era esa, no a qué empresa se contrataba para suministrar material. Eso lo puedo entender y puedo empatizar con la situación gravísima, porque algunos en otros sectores también tuvimos alguna responsabilidad. Es decir, eso lo puedo entender. Lo que por eso le he dicho, yo le preguntaría de conocimientos, no de competencias. No se habló nunca, aunque usted solamente lo hubiera visto de vista, que había un asesor del Ministerio de Transportes
que ofrecía mascarillas? Nadie lo comentó nunca. Es que... No con esta empresa o con la otra. No. ¿Me entiendes lo que quiero decir? ¿No? Sí. Por aquí viene un señor ministro que dice que él puede conseguir mascarillas, o él, o sus amigos, o quien sea. Eso no se discute, eso no se comentó nunca. Sí, en la etapa que yo estuve, este señor no estuvo nunca en el Ministerio de Sanidad. ¿Cómo iba a saber yo si este señor estaba ofreciendo cosas? Yo no lo conocía, este señor. Como nadie del gabinete. Y la señora Patricia de la Cruz también lo ha dicho aquí, que era la responsable de la compra. ¿Cómo íbamos a saber qué estaba haciendo este señor? En la etapa que yo estuve, este señor no apareció en el Ministerio de Sanidad. Ni se dirigió a mí en ningún momento. Entonces, ¿cómo voy a saber yo lo que este señor ofrecía? Si yo no me relacionaba con los proveedores, no con este señor, con ninguno. No, yo me refería en la reunión, en esas reuniones que no se comentaran. No, pero si yo le informo, usted me está diciendo, yo no le hablo de competencias, le hablo de conocimiento. Yo estoy hablando de conocimiento, no de las competencias. En las reuniones que tuvimos jamás se habló de este señor. Jamás. No, vale. Yo se lo estoy diciendo con toda contundencia porque tengo que ser así de claro. A mí, es decir, que no tengo ningún motivo para no creerle. Claro, no se habló de esto. No, que yo le repito que no tengo ningún motivo para no creerle. Y acabo diciéndole que su compañera del Ministerio, la señora Cruz, sí fue investigada, pero su causa, junto con la de otros 3 compañeros, fue sobreseída. Se lo digo porque, no, que usted lo sabe, pero si decimos todo, decimos la verdad, decimos toda la verdad, porque si exigimos la verdad a los comparecientes, también tenemos que nosotros exponer toda la verdad. Esto no es una comisaría en un sótano. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor Queralt. A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Latorre tiene. Disculpe, voy a intervenir. Perdóneme. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, señor Rodríguez. Como nos han detallado, presenta usted una amplia trayectoria profesional en el ámbito de la administración pública y está hoy aquí como consecuencia de ocupar el cargo de jefe de gabinete del Ministerio de Sanidad, del ministro de Sanidad, durante esa primera y desgraciada etapa de la pandemia. Como le habrán explicado ya también las comisiones de investigación, lo que tienen por objeto es investigar, en este caso, cuestiones de interés público con objeto de trasladar las mejores conclusiones a la sociedad, a la ciudadanía. Las conclusiones a las que se pueden llegar en esta comisión de investigación no vinculan, como regla general, a los tribunales de justicia, no obligan, por tanto, a nuestra justicia ordinaria, preservándose de esta manera la independencia de nuestros jueces y tribunales de acuerdo con su regulación y con la norma constitucional vigente, con independencia de que los detalles que surjan aquí, la información que aquí se facilite, pueda ser facilitada al Ministerio Fiscal con objeto, si estima conveniente, si procede el ejercer las acciones que considere oportunas. Por tanto, es preciso y es necesario siempre evitar cualquier tipo de confusión entre la labor investigadora que llevamos a cabo en las comisiones de investigación que se desarrollen tanto en esta Cámara como en el Congreso y la labor investigadora que corresponde a los integrantes del Poder Judicial. Son cuestiones muy diferentes. Esto no es justicia ordinaria, aquí estamos en sede del Poder Legislativo. Señor Rodríguez, usted ha sido citado formalmente, entiendo, por esta Cámara con obligación de comparecer, de decir verdad, pero sobre todo para ser oído, para escuchar la información que usted nos pueda facilitar con la salvaguarda de todos sus derechos constitucionales. Y aprovecho para realizar una reflexión en torno a los derechos constitucionales que le asisten a usted y a todos los comparecientes, pero también me gustaría hacer una reflexión no solamente sobre estos derechos constitucionales, sino sobre las normas más elementales de convivencia y educación que en muchas ocasiones brillan por su ausencia, desgraciadamente, en esta sede parlamentaria. Debemos reflexionar sobre determinados comentarios que aluden a la honorabilidad de los comparecientes, incluso aquellos que ponen en duda o atacan directamente al mismo, achacando delitos que tienen un carácter penal sin utilizar la presunción de inocencia. Hay elevadas dosis de subjetividad o se presentan elevadas dosis de subjetividad en muchos de los comentarios que se realizan en esta comisión de investigación.
Y me llama la atención porque la mayoría de los aquí presentes, de los y las aquí presentes, tenemos formación jurídica y somos conocedores de que cualquier investigación seria y rigurosa se sustenta sobre la base de la objetividad de los hechos y de la presunción de inocencia, una presunción que lleva implícita la credibilidad de la persona que presta la declaración. No sirve, por tanto, una mera opinión, que por muy respetable que sea, evidentemente, y no sirve tampoco un comentario, un mensaje sacado de contexto como argumento sin mayor elemento probatorio. Me gustaría en este caso dirigirme a las señorías del Partido Popular que hacen en más ocasiones de las deseables uso de estos artificios que nos llevan a generar no solamente el descrédito de la comisión de investigación, sino también la falta de credibilidad de los componentes. No solamente les afecta a ellos, sino se afecta a todos los miembros de la comisión de investigación. No es mi intención desde aquí faltar el respeto a ninguna de las personas presentes, sino poner de manifiesto lo que sucede y ha sucedido hasta el día de hoy. Y esto nos lleva a concluir en muchas ocasiones a poner en duda la falta de legitimación de esta comisión de investigación, cuyas razones se sustentan básica y exclusivamente en la investigación de unos hechos que se han decidido unilateralmente por parte del Partido Popular, de investigar una realidad parcial sin tener en cuenta las opiniones de otros grupos parlamentarios, como el Grupo Parlamentario Socialista, a los que nos interesa depurar todo tipo de responsabilidades allí donde las hubiere, en todo tipo de instituciones, como consecuencia de la contratación realizada con ocasión de la COVID-19, de la pandemia que desgraciadamente hemos sufrido en el mundo. La Comisión de Investigación del Senado se ha convertido en la comisión de investigación de un partido, que es la comisión de investigación del Partido Socialista y, por ende, la comisión de investigación del presidente del Gobierno. Tienen más interés en achacar responsabilidades al presidente Pedro Sánchez que a cualquier otra persona de las que pueda comparecer o depurar responsabilidades, como decíamos, allá donde las hubiere. La gestión de la pandemia, como se ha dicho, ha sido un éxito y, como usted ha relatado también, un éxito del Gobierno central, de los gobiernos autonómicos, de los gobiernos municipales, pero de todos, en definitiva, de todos y cada uno de los ciudadanos, de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los sanitarios, de los transportistas, de los supermercados que estaban abiertos y nos daban de comer en su momento, no sin asumir determinados riesgos. Pero, sobre todo, un éxito del Ministerio de Sanidad. Y permítanme que desde aquí aproveche para agradecer a los integrantes del Ministerio de Sanidad su esfuerzo con objeto de salvar vidas y, sobre todo, de preservar la salud de los españoles y de las españolas. No podemos olvidar, no podemos perder de vista ese esfuerzo colectivo que realizamos la sociedad española y el liderazgo que se ejerció por parte del Gobierno de España y, por ende, del Ministerio de Sanidad. En esta etapa desempeñé el cargo de subdelegada del Gobierno en la provincia de Segovia y jamás se me olvidará el daño que causó la pandemia en esta provincia. Fuimos la provincia más golpeada, no numéricamente hablando, pero sí en proporción, en esa ratio de proporción de habitantes y fallecidos. Desde el Ministerio de Sanidad recibimos el apoyo necesario, no solamente el apoyo moral, sino el apoyo que necesitábamos. Y no solamente lo recibí como subdelegada del Gobierno, sino que lo recibieron todos los municipios que integraban la provincia de Segovia. Y es un éxito de gestión, como decimos, colectivo. No se me puede olvidar. Y parece una anécdota hoy contada 4 años después, como ha remarcado el señor Rodríguez. Recogimos hasta snorkel. No había mascarillas, no había nada en el hospital, en el único hospital que tenemos en Segovia, para la provincia de Segovia. Y los sanitarios nos recomendaron que si podíamos, porque no había respiradores ni mascarillas, que si podíamos recoger esos snorkel para poder afianzar de alguna manera la recuperación de alguno de los pacientes. Los pacientes tenían que ser trasladados de la provincia de Segovia a otras provincias porque no había ni sitio en los hospitales. Teníamos una UCI minúscula, que la seguimos teniendo, que se amplió de aquella manera y las responsabilidades sanitarias se asumieron con liderazgo por parte de nuestro Gobierno y de nuestro Ministerio. Por eso es de trascendental importancia estas comisiones de investigación, no solamente para depurar responsabilidades, como decía, donde las hubiera, sino para también detectar esas deficiencias, que seguro que las hubo porque fue una situación excepcional, de cara a poder abordar con garantías una situación similar si es que tuviéramos la poca fortuna de volver a sufrirla, para mejorar los servicios públicos,
pero también el engranaje con los servicios privados. Le voy a hacer 2 o 3 preguntas después de que mis predecesores en el uso de la palabra ya hayan centrado bastante el tema. El gabinete del ministro, como nos ha comentado, no participó en la contratación de material sanitario. Es decir, el gabinete del ministro nunca se erigió en órgano de contratación ni participó en procedimientos contractuales de la pandemia. ¿Es así? ¿Lo he entendido bien? Totalmente así. Usted lo ha contado bien, lo he contado yo anteriormente. Había 2 órganos de contratación. Inicialmente el INGESA, luego la Dirección General de Cartera de Servicios y Farmacia, y posteriormente el INGESA de nuevo asumió un papel más protagonista cuando se configura el equipo técnico al que me estaba refiriendo antes a preguntas del senador del Grupo Mixto. Pero el Gabinete Mixto nunca fue órgano de contratación, en ningún caso, ni participó en los procesos de contratación de material sanitario. Por otra parte, usted, como jefe de gabinete del ministro de Sanidad, ¿ostenta usted la calidad de investigado por la justicia en alguno de los procedimientos que están abiertos por los presuntos delitos relacionados con la adquisición de material sanitario durante la pandemia, durante la COVID-19? No se me ha comunicado en ningún momento, por lo tanto no tengo esa condición. ¿Y ha sido usted llamado por los órganos judiciales en calidad de testigo en alguna de las causas abiertas como consecuencia de la contratación de material sanitario durante la COVID-19? En ningún momento. No tengo más preguntas. Muchas gracias, señor Rodríguez, y agradecerle su participación en esta comisión. Gracias a usted. Muchas gracias, señora Martín. Y a continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Monago tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, señor don Germán Rodríguez. Bueno, recordarle que, como bien ha expresado al inicio el presidente, tiene obligación de decir la verdad en esta comisión. Estoy convencido que con esa voluntad viene. No tenemos mucho tiempo, o al menos yo tengo muchas preguntas y muchos interrogantes que espero que usted pueda dilucidar. Y, por lo tanto, no me malinterprete si le interrumpo cuando le interrumpa en la respuesta, porque entiendo que me doy por respondido, ¿no? En definitiva, este es el trato que tenemos aquí y esta es la forma de funcionar. Sí, déjeme que hable yo. No, pero déjeme que hable yo. Sí, no, yo pregunto, usted responde y usted entenderá que si yo me doy por respondido, yo le formulo la siguiente pregunta, ¿no? Porque si no, tendría a lo mejor la tentación de hacer respuestas largas y así usted tendrá la oportunidad de aclarar, seguro que muchas cosas, porque son muchas las preguntas. Señor Rodríguez, ¿usted qué formación académica tiene? Sí, si me permite, señor Monago, le diré que conozco perfectamente mis obligaciones al comparecer aquí. No, sí, no le estoy preguntando eso, le estoy preguntando he sido parlamentario y le agradezco ¿qué formación académica tiene? Sí. Soy licenciado en Ciencias Políticas, cuento con cursos de especialización en Gestión Empresarial y Comunicación, he sido profesor universitario, como usted podrá comprobar en mi página de LinkedIn y acceder a todo ello. He sido director de gabinete en 3 ministerios, vocal asesor en otros tantos. No, le he dicho formación académica, no me diga la segunda parte, no, yo creo que no. A ver si nos vamos a entender en esta comisión de investigación. Bueno, formación académica es formación académica. Lo otro se lo voy a decir yo ahora, si no le importa. Sí. Usted ha sido miembro del gabinete de prensa del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso del 2004 al 2007, director de comunicación del Ministerio de Vivienda del 2007 al 2008, director general de comunicación de Defensa del 2008 al 2009, director de gabinete de la ministra de Defensa del 2010 al 2011. Y cuando pierden ustedes las elecciones, diputado en el Congreso en las legislaturas 10 y 11. Es así, ¿no? Totalmente. Muchas gracias. Es decir, usted es lo que se conoce, y no lo digo con ánimo peyorativo, coloquialmente como un fontanero, ¿no?, del partido. En este caso del PSOE, pues alterna periodos de cargos en ministerio de máxima responsabilidad con cargos electos en función de si se gobierna o no se gobierna. Y perdón por lo de fontanero, yo no quiero molestar a los fontaneros, pero bueno, se utiliza en el argot que habitualmente rodea el entorno político. Usted ha sido, señor Rodríguez, gerente del área de Relaciones Institucionales en Renfe Operadora del 2019 al 2020, ¿no? Correcto. Muy bien. ¿Quién le nombra en todos los cargos que le he citado? Es a propuesta del Partido Socialista de Cataluña, el PSC. ¿Quién les nombra? Yo creo que es evidente que los directores de gabinete los nombran los ministros. Bien. Es evidente que en los otros puestos en los que he estado he participado en procesos de selección y eso es lo que ha habido. ¿En el de Renfe quién le nombra?
No me nombra. Yo participo en una oferta de empleo público que se convoca por parte de Renfe. Para gerente de Relaciones Institucionales. Para esa plaza específica que usted señala. Usted ha sido director del Gabinete del Ministro de Sanidad, lo nombraron el 14 de enero del 2020, le propone, entiendo, el señor Illa, ¿no? Por lo que me acaba de decir. Bien. Es decir, que usted es director del Gabinete desde el 14 de enero del 2020 hasta, si no me equivoco, el 2 de septiembre del 2020. El 1 de septiembre. 1 de septiembre, ¿no? Le sucede el señor Francos, Sí. que fue asesor suyo. No fue asesor mío, fue miembro del gabinete. A mí no me asesoraba el señor. Bien, o sea que formaba parte. ¿Y qué categoría tenía el señor Franco? No me he enterado yo. En aquel momento le voy a contar, porque yo creo que esta información ya deberían disponer ustedes, pero no me importa. Muy bien, luego le voy a preguntar alguna, a ver si la tiene también. A ver si la tengo yo, pero Sí. y sin ningún problema le contestaré. Sí. ¿Qué puesto era? No, sí, muy simple. ¿Qué puesto era? me deja que le contesto, Sí. señor presidente. Si el señor senador me permite... Mire, señor procedo a Rodríguez, responder. creo que está usted rozando la raya. Le acaban de hacer una pregunta, conteste. Sí, señor Rodríguez, si lo estoy diciendo. Estoy Señorías, contestar al senador. bueno, usted dirige esta comisión, la dirige usted. No tiene la palabra, señor Franco. Le llamo al orden por primera vez, señor Franco. Conteste, señor Rodríguez. El señor Francos, que cuando estuvo en esta comisión comentó cuál era su puesto, se adscribió al gabinete del ministro. En ese momento se permitía la adscripción de profesionales de otros ámbitos administrativos para apoyar las funciones que hacíamos, y estaba adscrito al gabinete. Muy bien. ¿Cómo era el funcionamiento de su gabinete? ¿Se reunían periódicamente con el ministro, por la mañana, por la tarde, ha dicho usted? Así es, ¿no? No ha habido más... bueno, por lo tanto, como lo hacía el señor Franco también, dijo que era por la mañana, primera hora, ya no lo ha dicho, el horario, 8 o 7 de la tarde. ¿Cómo fue el traspaso de responsabilidad que hizo usted al señor Franco, que le sucedió? Mira, pues fue un traspaso realmente facilitado, porque como el señor Francos estaba inmerso ya en la dinámica de trabajo que teníamos en el Ministerio, conocía perfectamente cuáles eran mis funciones, porque estaba en el equipo, pues fue bastante fácil. Mantuvimos diversas reuniones en las que simplemente repasábamos los temas que estábamos gestionando, la situación, y no hubo ningún tipo de problema, insisto, porque afortunadamente llevaba ya un tiempo en el Ministerio. ¿Le dejó algún dossier o fue un traspaso verbal, habida cuenta de ese grado de conocimiento? ¿No? Dossier no, yo le dejé documentación de los asuntos abiertos, evidentemente. Bueno, documentación es un dossier, ¿no? De los no era un dossier, eran documentos. Bien, ¿ha hablado usted con el señor Víctor Franco para preparar esta comparecencia? No he hablado con el señor Víctor Franco. ¿Con el señor Illa ha hablado usted para preparar esta comparecencia? No he hablado con el señor Illa para preparar ninguna comparecencia. Después de dejar el cargo de director de gabinete con el señor Illa, ¿quién le nombran a usted? ¿Habida cuenta de...? Sí, cuando deja Después de que dejo el gabinete, me incorporo a mi puesto anterior en Renfe, del cual estaba en excedencia. O sea, que está ahí casi 2 años, ¿no? Hasta que le vuelve a nombrar ahora a Jordi Hereu, ¿no? Director de gabinete. Sí. Correcto, bien. Noviembre del 23. Bien, es decir, estuvo 2 años sin que le nombraran nada, periodo amplio, vuelve a su puesto y ¿podría explicar aquí en esta comisión por qué duró tan poco director de gabinete? 9 meses, es decir, en lo peor de la pandemia se va usted, 9 meses, Creo que usted, no sé, los ciclos de la pandemia igual habría que revisar. No me haga juicio de valor, respóndame. Yo no me fui en lo peor de la pandemia, pero bueno, le cuento. Yo me fui por motivos personales del Ministerio que el ministro conocía. Fue un relevo totalmente pactado por razones personales que el ministro conocía y entonces en ese momento acordamos, o él estableció quién era la persona que iba a sustituir y se hizo el relevo. ¿Hizo algo que no debería hacer o hizo lo que tenía que hacer y luego lo dejó esto después de 9 meses? Hice todo lo que tenía que hacer y de la mejor forma que pude. Bien, yo, permítame que en pleno repunte de la pandemia, el director de gabinete, en una pandemia de sanidad, lo deje. Pero bueno, usted ha dicho que era por motivos... valor, pues también no, si le estoy hablando yo, no le he preguntado. Le estoy diciendo que nos asalta esa duda. Vuelve a Renfe. Bien, ¿quién le nombra? Dice usted que es un puesto de oposición. Usted ha estado a las órdenes del señor Illa como director de gabinete del ministro de Industria ahora, también antes de Carmen Chacón, es decir, 3 ministros del PSC para el que trabaja. Usted que procede de Málaga, que es malagueño de Alameda, y dirá que a mucha honra, me imagino. Llevo desde los 4 años en Olot, en es decir, nací en para Málaga, no tener 8 apellidos catalanes, está muy bien Rodríguez Sánchez, Cataluña, con 3 ministros del PSC. De los apellidos que tenga, pero vamos a hacer una pregunta, si me permite, señor Rodríguez. Señor Rodríguez, que no está aquí de director de gabinete, está compareciendo. Sí, yo le respeto. ¿Me puede decir si su teléfono empieza por el 689? Sí, mi teléfono empieza por 689. Bien, no, era una curiosidad solamente para relajarle, ¿no? Un poco este tema. Bien, muchas gracias por decirme que su número empieza
Por el 6-8. Bueno, vamos a ordenar un poco el mapa de fechas, señor Rodríguez. Usted el 14 de enero del 2020 lo nombran director de gabinete del señor Illa, justo 2 meses después se declara el estado de alarma, el 14 de marzo. ¿Usted qué papel tiene cuando se produce el estado de alarma? Lo digo porque usted tiene mucha experiencia asesora, además tiene un máster en el IES, es decir, que usted... Ostras, tengo un máster en el IE, no en el IES. Pues corrija el currículum, por ahí pone IES. Es decir, que no es cualquiera en el Ministerio, además nos consta que usted mandaba bastante en el Ministerio, ¿no? ¿Cuál es su papel cuando se declara el estado de alarma? Se lo pido muy brevemente, por favor. Mi papel era el del director de gabinete del ministro. Y las funciones del director de gabinete del ministro, si usted va a la ley del Gobierno, están perfectamente definidas. Apoyo técnico, asesoramiento, especialmente en las áreas parlamentarias y en las relaciones interiores dentro del Gobierno con nuestras instituciones y administraciones. Muy bien. Ese era mi papel. Muy bien. ¿Me puede definir, si entiende usted que tiene que responder, qué relaciones tiene usted con el señor Illa? ¿De confianza, amigos, muy amigos? Señor Illa, yo nos conocemos de Barcelona de etapas anteriores a la llegada al Ministerio. ¿Desde cuándo se conocen? No les sabría decir el año, hace muchos años. ¿5 años, 10, 15, 20, 25? Precisar el año, mire, yo no vengo a hacer aquí un ejercicio de memoria cuando conozco. Hace varios años que conocía yo al señor Illa de la etapa en Barcelona. Bien, ¿usted se reunió con proveedores como director del gabinete cuando se produce la pandemia? No me reuní con ningún proveedor de material. ¿Cómo puede ser que el señor Franco dijera aquí que estaba siempre reuniéndose con proveedores, atendía a todo el mundo, que era y formaba parte de su equipo, porque usted era el director de gabinete, el señor Franco estaba ahí? Es decir, el señor Franco sí se reunía, usted no se reunía y era el director de gabinete. Lo que ocurría en el gabinete es que al gabinete se dirigían muchas personas que no sabían dónde tenían que hacer llegar sus propuestas de material y esas propuestas llegaban al gabinete de múltiples formas, por correos electrónicos, por llamadas. Lo que hacíamos nosotros, porque así se estableció en el procedimiento, es a la dirección que se creó COVID-19 suministros @sanidad.gov.es remitir todas estas propuestas que llegaban, sin entrar en el análisis de ninguna de ellas. Se remitían de forma automática a esta dirección. Allí, el equipo de la Dirección General, como le digo, y el de Ingesa, eran los que ya se encargaban de evaluar cada una. No, pero yo no le hablo de lo que llegaba, digo de las reuniones. Yo no mantuve ninguna reunión con proveedores. ¿Conoce a la señora, dicho Patricia Lacruz? ¿Cada cuánto hablaba con ella en el Ministerio, con la señora Lacruz? Todos los días, porque nos veíamos a las 8 y a las 6 de la tarde, raro era el día que no hablaba con ella. Es decir, que era un y contacto. muchas veces en más de esas ocasiones, porque teníamos que hablar de temas concretos. Bien. ¿Usted conoce el municipio de Sant Cugat del Vallès? Sí, lo conozco, claro. ¿Y de qué le suena? ¿A qué le viene a la cabeza? Hombre, como estudié en la Universidad Autónoma que está al lado, pues pasaba bastante a menudo por allí. Bien, ¿le habló alguna vez el ministro de Sant Cugat? Mire, no nos dedicábamos a hablar de rutas turísticas ni de municipios. Normalmente estábamos centrados en la gestión de la pandemia y yo no hablaba con el ministro de municipios, localidades y este tipo de cosas. Era un municipio, sabe usted, que al lado de la Roca del Vallès, el pueblo de... Sí, claro, el área metropolitana de Barcelona tiene eso, que hay muchos municipios juntos. Sí, lo conozco, pues, sí. ¿Quién tomaba las decisiones en el Ministerio, señor Rodríguez? Depende qué decisiones. Las decisiones que las tomaba, las más importantes, sí, las que Mire, tenían que ver con decisiones se toman muchas. Yo decidía, por ejemplo, en qué línea se respondía a una pregunta parlamentaria. En materia de contratación, ¿quién? Perfecto, en materia de contratación. En materia de contratación, los órganos de contratación, que como ya he repetido en unas cuantas ocasiones, eran la Dirección General de Servicios, de Cartera de Servicios, y el Ingesa. Bien, allí en Sant Cugat hay una empresa del sector de bebidas alcohólicas hasta 2019 que dice que no la conoce, FCS Select Product. No conozco a esta empresa. No conoce tampoco a Mayra Dagá ni a Felipe Recio. No conozco a esta persona. Aunque son de Sant Cugat. Bueno, sí, no mire, sé. habrá como 4 millones de personas en el área metropolitana de Barcelona. Si usted pretende que conozca a todas las personas, sí. En fin, me parece... O sea, que no le habló el ministro Entiendo que esto nunca. es de interés para la comisión. Yo le Pero perdone, yo le podré preguntar a usted, sí, ¿no? y yo responderle, pero que digo pero que yo no puedo conocer... Yo le he preguntado si los conoce o no. ¿Es sí o no? Esto, ¿qué quiere? ¿Que se lo haga con una lectura comprensiva para usted? ¿Y quiere que se le responda claro, yo de entonces lo recibió... ¿Usted los ha recibido, no los ha recibido en su despacho? Señor Monago. Sí. Señor Rodríguez, limítese a contestar. Me estoy limitando a contestar. Lleva rozando la línea, se lo estoy diciendo. Es más fácil, conteste
Conteste. Señor Hasta ahora iba bien. Siga. No conocía a estas personas, señor Bien, Monago. no los ha recibido en su despacho, no ha recibido ningún los conocía, correo, no los recibió. correo electrónico tampoco ha recibido de ellos. Mire, correos electrónicos llegaron No, digo miles. si lo ha recibido o no, correo, no me diga miles y ya. Pero sí o no. Yo no he recibido, no tengo Bien, constancia vale, de haber pues ya recibido está. correos de estas Pues ya personas. está, tan difícil es entender si sí o no. Entiendo perfectamente. Y tranquilícese. Estoy muy tranquilo. Bueno, pues parece que no, ¿eh? ¿Le hizo alguna indicación el ministro de estos señores? No los conocía. Bien, de acuerdo, pero el ministro no le hizo indicación de sus paisanos próximos, no. El ministro no hizo ninguna indicación sobre estas personas. Es decir, la empresa FCS, que se dedicaba al marketing de bebidas alcohólicas, se hace un proveedor muy destacado de su ministerio, firma contratos por valor de más de 260 millones de euros, una empresa al lado del pueblo del señor Illa, de la que ahora, por cierto, no hay ningún rastro ni cuenta en el registro mercantil desde el 19 y no sabe usted absolutamente nada. ¿Quién firma los contratos de FCS? Entiendo que los órganos de contratación con los que se suscribieron los contratos. ¿Qué órgano de contratación? Los órganos de contratación eran la Ingesa y la Dirección General de Cartera de Servicios y Farmacia. En Bien, función si de usted- qué órgano contratara, firmaría su responsable. Bien, si no sé usted- cada contrato por quién fue suscrito. O sea, usted no sabe que es director de gabinete, que ha estado con 3 ministros del PSC, con quien se firma 260 millones de euros. ¿Usted cree que yo me lo voy a creer esto? Mire, yo he estado en tres ministerios. No, si le estoy preguntando por esto. Sí, yo le digo porque usted hace referencia a los 3 ministerios donde he sido director. Y yo no he conocido de los contratos que se firmaban en ninguno de esos casos, tampoco Bien. en el Ministerio de Sanidad. Usted dice que tenía una relación muy estrecha con Patricia Lacruz, dice que se reunía por la mañana, por la tarde, incluso ha dicho literalmente, y en algunas ocasiones más veces, no solamente por la mañana, por la tarde, y no le habla a Patricia Lacruz de 263 millones de euros de una empresa que ya hemos visto la solvencia que tiene, no le habla. La señora Patricia de la Cruz no me daba cuenta de los contratos que se suscribían. No le Estoy hablaban. diciendo que me daba ¿Y de qué he hablaban dicho- entonces usted con la señora Patricia Lacruz, si es la responsable del Sistema Nacional de Salud en lo que refiere a la cartera común? ¿De qué hablan? ¿De San Cugat? le contesto, Ahí sí hablaban le de San contesto, Cugat. le Claro, contesto. porque la señora Lacruz sí tiene esta competencia. Si usted estaba permanentemente, digo yo que de algo hablarían, sería de este tema. Muy La bien. señora Lacruz hablábamos de los volúmenes de material que iban llegando De los al volúmenes. ministerio. O sea, hablaban de, Sí. los papeles de prensa, para Del luego hacer la nota de del prensa. material. Bien, muy bien, sí, es todo encaja todo perfectamente, sí, muy creíble. ¿Me podría decir cuántos contratos firmó su ministro, siendo usted jefe de gabinete, con FCS? Los contratos que suscribía el ministro se le proporcionaban desde la subsecretaría. Yo no tengo el número O de sea, usted contratos sabe firmó lo que el ministro. llegaba, lo que no llegaba, lo que era el conteo, sí, de las cantidades, ahí sí hay precisión, pero en los contratos no hay precisión. Claro, tenía precisión porque me facilitaba la información quien la tenía. No porque Claro, yo estuviese de contando este las tema, cajas de a pesar de que mascarillas se veía llevaba. por la mañana y por la tarde, no mira al Grupo Socialista, si no hace No, falta, le estoy míreme a mirando mí. a usted. Sí, no, me mira a mí, es que le mira de vez en cuando. Señor Monago, Entonces- por favor, señorías, señor Bueno, Monago, sí, deje al compareciente que mire a donde quiera. bien, por supuesto. Agua fuera. Señor Monago, siga, por Sí. favor. Señorías, Bueno, un poco de procedimiento? tranquilidad y vamos Pero si a está seguir. bien, porque así tiene tiempo para pensar la respuesta con más precisión. ¿Qué procedimientos se siguieron para estos contratos de 263 millones con FCS? Hasta donde conozco, en muchos casos, la contratación de emergencia. De emergencia. emergencia y sin publicidad, ¿no? Bien. Bueno, ya lo ha dicho anteriormente otro portavoz. Parece extraño contratar con una empresa que su ministerio, por un valor 275 veces superior a su facturación, 90.000 veces más que su capital social, y con lo grande que es el mundo, señor Rodríguez, al lado, es una empresa de al lado del pueblo, del señor Illa. Claro, usted no hablaba de esas cosas, y yo lo entiendo, que no cayeran en eso, porque no hablaban de dónde venía la empresa. El Ministerio de Sanidad en la pandemia tiene un ministro catalán, un director de gabinete catalán, Nacido en Málaga, ¿no? Usted ha nacido dicho. en Málaga, en Alameda, sí, un asesor o alguien que estaba integrado, el señor Franco, catalán, un proveedor principal catalán, y de verdad que todo esto es casualidad y nosotros no lo tenemos que creer, porque usted lo dice y yo no lo voy a dudar hasta ahora. Recapitulemos, señor Rodríguez. Llega al Ministerio en enero del 2020, 14 del 20, declaración de estado de alarma, 23 de marzo se firman los contratos con FCS por 263 millones de euros, algo más. Usted tiene una relación muy estrecha con Patricia Lacruz, se ve por la mañana, por la tarde, muchas veces, pero de esto no le habla, de un volumen de 273. Todo muy rápido, en 9 días se contrata con FCS por valor de esa cantidad. ¿Quién dio la
FCS, ¿quién dio la orden de contratar con esta empresa? Fue una decisión de los órganos de contratación, no sé a qué orden se refiere. La orden de contratar, ¿esto cómo No, llega? no hay una orden de contratar. Llega en un platillo volante, en el procedimiento, en la Ley de Contratos del Sector Público, orden de contratar es un concepto que yo no desconozco. Bueno, Lo que se hace, usted en su formación me dijo que era ciencias políticas. No sabía yo que era experto jurista. ¿Puedo contestar? No sabía que era experto jurística. Sí, sí. Yo no soy ningún experto jurista, pero algo de la Ley de Contratos conozco. Bien. El tema es que Eso se está evalúa, bien, ¿eh? se evalúa, está bien, ¿eh? Ayuda en la Claro, vida. claro que sí. La cuestión es que se evaluaban las propuestas en función del tipo de material que se necesitaba, las cuestiones técnicas y el precio que se ofertaba, y era el órgano de contratación el que decidía la Bien. adjudicación. No hablaron nunca de que este proveedor además exigía el dinero por adelantado. No hablamos de este proveedor ni de ninguno. Bien, y cobró 7 veces más de lo que se suministró, por ejemplo, al Ministerio de Fomento por soluciones de gestión. No hablaron de esto tampoco en el Ministerio, hablaban mucho con la Cruz, pero esto no formaba parte del discurso. Le pregunto al señor Rodríguez, a ver si soy capaz de... ¿Por qué se elige este proveedor? Insisto, no. Pero mire, aquí ha comparecido el señor Alacruz, ¿no? Que creo que fue quien firmó este contrato, ¿no? Era de la cartera de servicios. Pues le tenía que haber preguntado a ella con qué criterios se estableció, que creo que lo contó, pero no a mí, que no participaba de los procesos de contratación. Es que me está preguntando por una cosa en la que yo no tuve participación. Entonces, difícilmente le puedo decir los criterios que se utilizaron para seleccionar. ¿Saben si se verificaron las obligaciones, el cumplimiento de obligaciones fiscales por parte del FCS? No. Hasta donde yo tengo entendido, se cumplieron todas las obligaciones legales en relación al procedimiento de contratación que se utilizó. O sea, que se cumplieron todas, ¿no? Hasta donde yo conozco. No presentaban cuenta desde el 2019 el registro, pero bueno, se cumplieron bien. ¿Por qué no eligieron un laboratorio especializado en productos sanitarios y no una empresa al lado del pueblo del ministro, que además no se dedicaba a esta actividad, se dedicaba a las bebidas alcohólicas, al marketing? No había resonado algo. Hombre, eso puede sonar extraño, ¿no? ¿Por qué esto? Entiéndalo, ¿no? Yo creo que los españoles que nos estén viendo, que nos van a ver, dirán, oye, una empresa de bebidas alcohólicas de marketing cuya responsable, una de las administradoras, tenía una condena de 4 años por estafa agravada, que además no entra en prisión por llegar a un acuerdo con el Ministerio Fiscal, y le contratan siendo un pueblo a 30 kilómetros del ministro Illa, usted además catalán, no de nacimiento, entienda que hay muchas interrogantes. Yo le pediría, por favor, que me digan por qué no utilizaron un laboratorio que se dedique a productos específicos del ámbito sanitario y no a la empresa de esta naturaleza. Es una pregunta. La he terminado en forma de pregunta. Si quiere, le digo como cuando se le dicta al teléfono, le digo interrogación, para que usted me entienda. No sabía si había terminado. Lo Bien. que quiero decirle es que yo no participaba en la selección de proveedores y con lo cual no puedo responder a lo que usted me está planteando. O sea que no sabe quién verificó la solvencia económica de esta empresa, ni Los la correlación órganos de contratación del objeto social con el de contratos, ¿no? Es decir, usted antes me corrige como experto jurista que no es, pero en esto no sabe absolutamente nada. En el contrato, en quién verifica, cómo se ha verificado... Le estoy diciendo que quien lo hacía eran los órganos de contratación. Bien, bueno, usted sabe lo que es, usted que sabe tanto de derecho, ¿qué es una orden comunicada? Sí, sé lo que es una orden comunicada. Explíqueme rápidamente qué es una orden comunicada. Una instrucción que dictaba el Ministerio en virtud de sus atribuciones respecto a las materias que eran de su competencia y que se trasladaba a todos los interesados en esa materia. Muy bien, pues nada, le ponemos un floppy positivo como los niños chicos. No sabía que venía a examinar. Corrija, público, sí, pero... viene a contestar, Vale. viene a contestar. Para eso era director de gabinete y cobraba como director de gabinete, claro. no era el fontanero del ministerio. Solo faltaría. Bien, corrija si no estoy en lo cierto. Señor presidente, La contratación yo le pedí centralizada amparo, estaba en sobre el los GESA. comentarios despectivos. Yo no he hecho ningún comentario sobre eso, señoría. Sí. No he hecho ningún comentario sí, sobre usted pone yo en no estoy duda la haciendo capacidad ningún... jurídica de los demás. Yo no he puesto en ningún y entonces- momento la capacidad jurídica. Bien. Limítese a contestar. Verá cómo es mucho más fácil. Sí. Y si el señor senador Mire, señor no hace Rodríguez, alusiones, usted no pues polemice con el presidente. De acuerdo. Yo estoy polemizando. Que No estoy pidiendo polemi- amparo porque se están haciendo alusiones personales. Perdone, Sí. le estoy diciendo, le llevo advirtiendo ya hace bastante rato que está usted rozando la línea. Si se limita a contestar con, diríamos, ciertas apreciaciones y las omite, verá cómo es mucho más fácil. Siga, señor. Mire, señor Rodríguez, no se lo tome como algo... No se lo tomo como algo personal porque no es esa la intención. Sí, no, pero no me hagas esto así porque entonces sigo. Señor Monago, por favor, limítese a preguntar. Corrija si estoy o no en lo cierto después de lo que es la orden comunicada a su juicio, ¿no?
la contratación centralizada estaba en el Ingesa. 5 de marzo, la orden comunicada del ministro declara al Ingesa como centro responsable de las compras. Todo se compra por el Ingesa. 10 de marzo se comunica a las comunidades autónomas la prohibición de poder adquirir material. El 20 de marzo, 10 días después, se vuelve a cambiar la orden comunicada sobre la contratación centralizada. El Ingesa solo contrata hasta los 12 millones de euros y a partir de los 12, la Dirección General de Cartera, la señora Patricia Lacruz. Bien, y el 25 de marzo, 5 días después, se vuelven a quitar las competencias centralizadas de compra a la Dirección General de Cartera y vuelven al Ingesa. Eso es más o menos el cronograma, estoy en lo cierto. Bien, ¿me puede explicar qué lógica tiene ese cronograma? Mira, la lógica que tiene el cronograma es que inicialmente era el Ingesa, pero dado la necesidad que existía en ese momento de aprovisionarse de todo este tipo de material, se decide que el Ingesa, que la Dirección General de Cartera de Servicios apoye esas funciones de compras en ese periodo. Esa es la razón, la urgencia por la adquisición de material sanitario. Señor Rodríguez, entenderá que entendemos, que podemos entender, que parece que se abrió una ventana de 5 días para hacer algo que no se debía, porque esa ventana se cierra a los 5 días. Sin embargo, la necesidad existía y siguió existiendo, porque había una pandemia que tuvo brotes y rebrotes. Esta ventana permite que salgan 400 millones de euros públicos en contratos. Ventana que luego se cierra a los 5 días. ¿Esto no lo habla usted con el señor ministro? Mire, como le digo, había urgencia por aprovisionamiento de material y en aquel momento se decide este apoyo. La razón por la que luego la asume más parte del Ingesa es porque se constituyó el equipo técnico del que antes le hablaba. Se constituyó un equipo en el cual técnicos economistas del Estado, expertos en comercio internacional, técnicos de Hacienda, apoyan ya la labor de contratación del Ingesa. Entonces ya estamos en un escenario distinto al que había al principio de marzo. ¿No lo habla esto con la señora Lacruz tampoco? Oye, ¿por qué abres 5 días y se contrata 400 millones de euros entre ellos con una empresa? Oye, que nos pueden sacar los colores, que este es el pueblo del ministro. Oye, que esto parece que la solvencia... Oye, no hablan ustedes. No hable de esta cuestión que usted... Usted no habla de esto. Es decir, usted me quiere hacer a mí dar a entender que era por la urgencia, 400, pero solo 5 días de la urgencia. Luego el resto del tiempo siguen muriendo cientos de miles de españoles o miles de españoles, decenas de miles de españoles, pero ya no hay urgencia para abrirle a la señora Lacruz una ventana de oportunidad para que entre la empresa de al lado del pueblo del ministro. Digo, el Ingesa, que ya se había dotado de medios técnicos y de personal a través del equipo, podía realizar ya estas funciones. Pero yo creo que era mucho más fácil haber dejado a la señora Lacruz. Si en 5 días adjudicó 400 millones, 2.500 se lo pelan 3. Claro, esto es así. Curiosamente, del 20 al 25, 400 millones de euros. Bien, ¿sabe usted, señor Rodríguez, qué es un acuerdo marco de contratación? Sí, es una modalidad de contratación pública. ¿Me lo explica brevemente, por favor? Pues mira, es un sistema de contratación en el cual se selecciona una serie de proveedores a los que luego se lanzan en función de las necesidades, responden a las ofertas y se adjudica. Creo que el criterio preferente es el de precio, según tengo entendido en el acuerdo marco. Muy bien. Me ha dicho anteriormente que crean un equipo y por eso se cierra esa ventana. Permítame la expresión, no es jurídica, pero yo creo que nos entendemos todos. ¿En qué fecha se crea ese equipo de trabajo que dice usted? Finales de marzo. ¿Y quiénes lo componen? Pues lo componen personal del Ministerio de Hacienda, personas, técnicos, funcionarios, Ministerio de Hacienda. ¿Quiénes? Sí. Intenta hacer memoria, no le pediría. Conozco, lo he dicho anteriormente, no conozco los nombres de las personas que vinieron a apoyar. Bueno, pero los puestos, yo no digo el nombre. No, yo ni lo los entiendo. cargos de las que tenían las personas que vinieron del Ministerio, no. O sea, vienen al Ministerio, se reúnen allí y usted Fueron no... al Ingesa, no se reunían en el Ministerio. Bueno, en el Ingesa, pero hágame memoria, si están... No, sí, yo hago memoria que... O sea, solo uno de Hacienda, me ha dicho uno hasta puede ahora. hacer memoria de lo que conoce. Yo no conocía los nombres ni los cargos que tenían. No, pues no me diga los nombres, dígame de dónde venían, de Hacienda y de dónde más. Te lo estoy diciendo. Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, Comercio, fundamentalmente estos ministerios. Vale. Bueno, se gesta un acuerdo marco de 2.580 millones de euros. Antes ha definido brevemente qué es un acuerdo marco. Se gesta en la segunda mitad del año 2020. Dígame, a propósito, porque estamos hablando de un gran volumen de dinero, 2.500 millones de euros. ¿Qué conoce usted de ese acuerdo marco, de cómo se gesta? Ese acuerdo marco se hace
para facilitar el acceso a las comunidades al material. Entonces, todas las comunidades que quieren adherirse a ese acuerdo marco lo pueden hacer. Se lanzan los pliegos, creo que a principios de agosto, y cuando se adjudica, yo ya no estoy en el Ministerio. Bien, pero en la génesis sí estuvo usted. Yo no redacté los pliegos del contrato marco. Vamos a ver, el acuerdo marco se lanza el 4 de agosto, ¿no? Siendo usted director de gabinete. Sí, sí, pero digo que yo no elaboré el acuerdo marco. Ya, pero en julio se intentó otro acuerdo marco por la mitad del importe. Usted era el director de gabinete, no sabe nada de eso. Yo de esto que me está contando, no. Sí, el acuerdo marco 065/2020. No conozco todos los procesos de contratación que se Habría un acuerdo marco me acuerdo de del 1.250 millones de euros, señor Rodríguez. Me acuerdo del acuerdo marco que se lanzó en agosto. Bueno, pues yo le recuerdo, le refresco la memoria, usted no se acuerda, era el director de gabinete, que tenían entre manos en julio un acuerdo marco de 1.250 millones de euros que doblan a 2.580 en el día 4 de agosto, siendo director de gabinete. Bueno, es decir, que usted era el director de gabinete. Vamos a recapitular cuando se abre la ventana de 5 días para que 400 millones de euros, entre otros, vayan a una empresa como FCS, con todos los antecedentes que hemos hablado anteriormente, y usted está en la génesis, es el director de gabinete de un acuerdo marco de un volumen muy importante de más de 2.500 millones de euros, ¿no? ¿Correcto? Yo Bien. no estoy en la génesis de ningún acuerdo marco, puesto que este acuerdo marco quien lo lanza es el equipo del Ingesa, con el apoyo de estos profesionales que le digo, y yo no tengo ninguna participación en el acuerdo marco. Muy bien. El señor Víctor Franco dijo en esta comisión que entre sus funciones, le reitero, estaba a recibir a la gente, incluso que había empresas que venían más de 2 veces. Usted no recibió ninguna Yo no empresa. recibía empresas de proveedores de O sea, que ni una, ni dos, ni nada. ¿Conoce a Koldo García Izaguirre? Como he dicho antes, no conozco a esta persona ¿De la época suya de Renfe no lo conocía? No. No, tampoco. No. O sea, que no conoce a O sea, Koldo. no lo conozco a día de hoy, no lo he conocido ni en la etapa... ¿No habló con ella del señor Koldo en alguna ocasión? Nunca. Ya no le hablo del pueblo ni de los topónimos, le hablo de Koldo. Nunca. Hombre, y ya lo conocía bien porque le dijo a Víctor Franco, recibe a Koldo, ¿no? Lo declaró aquí, como usted... Desconozco el No, sí lo conocimiento conoce que porque tendría, ha hecho referencia en alguna ocasión a las declaraciones en la comisión de Víctor Franco. No me diga que desconoce porque habrá leído la declaración de Víctor Franco, en la que él reconoce que ella le manda y le dice, oye, recibe a este que tiene algo para hablar. Conozco lo que dijo en esta comisión, y le vuelvo a reiterar que yo a esta persona no la conozco. Bueno, hemos conocido en el día de hoy la agenda de Koldo García con decenas de reuniones con José Bono, el marido de Iceta, con constructores. ¿Está usted en la agenda de Koldo? Que sí, yo estoy en la agenda de Koldo. Sí. Yo no me he reunido jamás con este señor. Bien. Señor Rodríguez, y no se lo toma mal, ¿puede aparecer información de usted en el pendrive que en el día de hoy los medios de comunicación están haciendo referencia? No tengo ninguna idea de qué están publicando los medios de comunicación el día de hoy. Bueno, o sea que no lo conoce, ni de la época del PSOE tampoco, ni de Renfe, ni de nada, absolutamente nada, ¿no? Era el señor Víctor Franco, sí lo conocía, pero usted no, y el señor Illa también. O sea que no le ha ofrecido productos. Bien. ¿Usted mantuvo alguna reunión con algún responsable del Servicio Canario de Salud, con el de Baleares, con el de Adif, con el de Renfe, con el de Puertos, con el de Interior, en relación a las mascarillas y compra de material sanitario? En relación a este tema, yo no tenía relación con lo que es compra de material con ninguno de estos organismos que usted señala. Señor Rodríguez, ¿conoce la empresa Soluciones de Gestión? No la conozco. ¿Conoce usted a Aldama y al señor Cueto? No les conozco. No los conoce. ¿Usted tuvo algo que ver para desbloquear la compra de material sanitario por parte del Gobierno de Canarias de Ángel Víctor Torres a Soluciones de Gestión? No tuve ningún papel. Es más, le diré que el Ministerio de Sanidad no autorizaba la compra de ninguna comunidad. No le voy a hablar de la chalana. No sé ¿Usted conoce la cafetería Soto Verde? No sé dónde está esta cafetería. No. Bien. ¿Conoce a Javier Serrano, a César Moreno, a Ignacio Díaz Tapia? A ver, me da usted nombres genéricos, yo a estas personas, así a bote pronto, no las conozco. No. No. O sea, si le doy el apoyo Nacho Flashback, menos todavía, ¿no? No lo conoce. No. Es Ignacio Díaz Tapia, sí, tiene mucha gracia esto, sí. No las conozco. Pues mire, no los conoce, ¿no? No los conozco. Yo lo entiendo. Pero quiero decir yo no lo dudo, señor Rodríguez. Que si usted me dice, no, son personas que estaban aquí o allí, pues puedo tratar de pensar, pero así con esto... Voy a intentar enfocarlo un poco más. Aldama y estos otros 3 señores que le he citado, se les conoce por tener un grupo en WhatsApp que se llaman Los 4 Mosqueteros.
No lo había oído esto nunca, ¿no? Bien. Y según ha publicado la prensa, la UCO habla de negociaciones de los señores Serrano y Moreno con su jefe, con el ministro Illa, en aquel momento. ¿Usted no los conoce? No tengo ninguna información de grupos de WhatsApp, de los grupos que Sí, estuvieron. esto no lo digo yo, lo dice la prensa recogiendo Ya, pero las yo no estoy investigaciones para opinar de lo que dice la de la prensa. UCO. No, habla de la UCO. Bueno, pues, La ni UCO. tampoco de los informes de la Usted era director de gabinete del ministro el día 10 de agosto del 2020, ¿no? Es así. Todavía lo era. Todavía lo era. El 10 de agosto, después de los contratos de soluciones de gestión, en mayo, Javier Serrano envía una fotografía a César Moreno en la que se observa a David Siguero Casero, que no sé si lo conoce, ¿no? Consejero delegado de Mega Labs, no sé si le suena tampoco, antes de una reunión clave para conseguir un contrato en su ministerio, en Sanidad. Una reunión que, según confirma después Javier Serrano a César Moreno, fue un éxito. Y más tarde Javier Serrano confirma que el ministro ha dado el ok. El ministro es Illa, era su jefe. ¿Estuvo usted en esa reunión? No estuve en ninguna reunión con esta empresa, ni con ningún otro proveedor de material. Bien, al parecer la UCO entonces miente, porque dicen la información que se ha volcado la conversación y se dice que hubo esa reunión el 10 de agosto. Usted no haga memoria, no lo recuerda. No estuve en esa reunión el 10 de agosto. No digo, vale, de acuerdo, no estuvo, pero ¿la conocía esa ¿Cómo reunión? voy a conocer reuniones? En el Ministerio había muchas reuniones, a todas horas, de todos los equipos. ¿Cómo Hombre, voy a la saber agenda del las ministro la reuniones lleva que usted. se estaban- Ya sé que es difícil de entender que usted no conozca nada de contratación en detalle, pero que no conozca la agenda del ministro. El ministro, Hombre, mire, la información que usted dice que hay una reunión en el Ministerio, no dice en ningún caso que sea una reunión con el ministro. Dicen que han tenido una reunión, hasta Bien. donde usted ha leído, hasta donde usted ha leído. Vale, yo le digo que de esa reunión no tengo conocimiento. bien. Bueno, le recuerdo la pregunta. ¿Se ha reunido con el consejero de Mega Labs, David Siguero, en alguna ocasión? No. Bueno, pues al parecer, según la información que se ha revelado la UCO, lo localizan las puertas del Ministerio para ser recibido por el ministro. ¿Usted no lo recuerda? Yo no bajaba Bien. a recibir las visitas del ministro, pero no Bueno, recuerdo. el director de gabinete está siempre, hombre, ya... Hombre, a recibir las visitas a la puerta del Ministerio, en fin. No digo a la puerta del ministerio. sí. No. La agenda no lo lleva un director, será usted el único director de gabinete. Hombre, le han Yo nombrado 4 veces director le digo- de 3 con ministros del PSC, una además con la señora Calvo también estuvo. Es decir, usted debe ser una persona muy eficaz y no renueva esa mí- confianza de ministro. Entiéndalo. No me toca a mí evaluar eso. Porque será muy eficaz. Hombre, no me claro toca que sabe. evaluarlo. Pero Que vamos a ver. lo que quiero decirle, si me permite, que yo de esta reunión no tengo conocimiento. Bien, bueno. Se lo estoy diciendo muy claro. Entonces no le puedo dar detalles de una cosa que no conozco. Ignacio Díaz Tapia, el 20 de agosto, mandó un mensaje a los 4 mosqueteros diciendo hoy llamarán, y que a las 7 dijo literalmente habla Illa con el de Canarias para darle en principio el ok. ¿Usted le pasó la llamada al señor Illa el 20 de agosto? ¿No lo recuerda? Yo no pasaba llamadas y yo no conozco a qué se refiere esta conversación que usted me señala. El 20 de agosto, soluciones de gestión y apoyo a las empresas en torno al megacontrato que lanzó el Ministerio de Sanidad. ¿Qué papel tuvo usted en ese megacontrato? Ningún papel en la contratación de material. No le pidió Ni nada. de esa empresa ni de ninguna otra. Bien, no le pidió nada a Coldo, Aldama, Cueto, por lo que Como no he hablado nunca con estas personas, difícilmente. no le pidieron nada, pero se le adjudica desde el Ministerio, en el que usted es director de gabinete, un megacontrato. ¿Conoce la compañía china BioSci Biotechnology? No. ¿E Interpharma? Sanidad compró y pagó 659.000 kits. Usted que contaba todo lo que llegaba y tal, estas no le suenan, pero... Mire, yo no contaba. Es que, claro, si usted Bueno, quiere poner informaba, palabras mías... informaba. No. Sí, lo ha dicho Me antes. deja Informaba que de lo hable. que llegaba, daba cuenta, le preparamos las notas de prensa, las comparecencias del ministro. Usted ha dicho, yo tengo buena memoria, como está comprobando. Usted ha llegado a decir, recordará las comparecencias del ministro, donde das cuenta, las cantidades, no sé qué. Claro, entiéndame, 659.000 kits, estas empresas no las conocen. Yo tenía los volúmenes de la compra que se realizaba para la información, pero yo no contaba el material que llegaba al Sí, ministerio. ya lo entiendo, hombre. Bueno, pues esto ha dicho usted que contaba el material. Contaba, relataba. No. Claro, Yo que relataba, le daba la nota al ministro. Yo disponía Usted de la era como un información jefe de los prensa, volúmenes. aunque era director de gabinete. ¿Qué valoración técnica previa se hizo de estos tesis? ¿Sabe algo de esto? No sé. La evaluación técnica la hacían los órganos de ¿Y contratación. quién hacía los informes? Pues los técnicos de los órganos de ¿Y contratación. por qué se devolvieron estas compras? Como no participaba en los procesos, no le puedo decir por qué se devolvieron.
Este expediente fue tramitado directamente por la entonces directora general de cartera y farmacia Patricia Lacruz. El 16 de marzo usted se veía por la mañana, se veía por la tarde, incluso más veces. Es decir, pero esto no le contó nada, ¿no?, del petardo que se dio aquí de con esta los test. información, no. Y permítame que hable en estos términos. ¿Conoce la empresa Member of the Tribe? No conozco. Miembro de la tribu, en castellano. No conozco esta empresa. Es de Barcelona. No, con menos de un año de vida, fue uno de los grandes proveedores de sanidad en la pandemia y, bueno, oye, casi 10 millones de euros para guantes de nitrilo, no lo conoce, ¿no? O sea, usted informaba, preparaba las comparecencias del ministro, lo que llegaba, sí, pero no, de empresas no. O sea, solo se dedicaba, no voy a utilizar el término de contar, es dar información de los volúmenes que se recibían. ¿Quiere que le cuente cuáles eran mis funciones? No si quiero que me cuente, quiero que me diga si conoce Member of the Tribe. No conozco a la empresa que... Bien, vale. ¿Conoce la empresa MJ Steps? No conozco a esta empresa. Es de San Boi. Claro, sí, qué casualidad. Joder, no son extremeñas, son todas de Cataluña. Yo soy extremeño, permítame la broma, me la aplico yo. El 31 de marzo del 2020 en Ingesa, entonces Alfonso María Jiménez, imputado en mayo del 2023, abonó 5,2 millones de euros por 1 millón de hisopos a una empresa MJ Step sin balance en el registro mercantil y que se dedicaba al sector textil, señor Rodríguez. Bien. También le compraron a esta empresa 10 respiradores por 268.000 euros, más del doble de su precio real. No la conoce, era San Boi, tampoco la conoce. Su sucesor, ya vamos terminando. Señor, no se preocupe, tengo tiempo. No, yo si quiere me pego 3 horas más, ¿eh? Yo, si me permite... Señor Monago, le quedan exactamente 10 minutos. Bien, yo no tengo inconveniente. Su sucesor en el cargo, el señor Franco, reconoció en esta comisión que Salvador Illa le dio instrucción de reunirse con Koldo García y se vio con él hasta en 3 ocasiones. Le vuelvo a hacer la pregunta, ¿no recibió usted ninguna instrucción de este tenor? Señor Illa, no me dio ninguna instrucción del tenor que usted está señalando. ¿No frecuentó el señor Koldo García Izaguirre, siendo usted director de gabinete del Ministerio? No. ¿No le informaron? Era un asesor muy cualificado. Perdone. No estuvo en el Ministerio cuando yo estuve. Bien. ¿Y por qué se permite, señor García, que Puertos del Estado y Adif compraran mascarillas? Todo estaba en el Ingesa, lo ha dicho usted anteriormente, estaba centralizado, me ha explicado lo que eran esas órdenes, que por cierto luego no se publicaron. ¿Por qué se compraron por parte de Puertos y de Adif? Pues le tengo que decir que me alegro de la pregunta que me hace, porque con frecuencia se confunde lo que fue la compra centralizada con la compra exclusiva. El Ministerio no retiró la competencia de compra de material sanitario a ninguna administración en ningún momento. Y, por tanto, estas empresas que usted señala tenían plena capacidad de contratar y comprar el material sanitario que necesitaran para sus trabajadores o las funciones que realizaran. Por eso, no. Bueno, yo le agradezco. Por tanto, fíjese, el que le agradezco la respuesta soy yo, porque pediremos documentalmente que no se deduzca por parte de la Presidencia toda esa documentación, porque eso sí que es una novedad, que los ministerios, el resto de ministerios no hicieron su tarea y solo los ministerios afectados por el señor Álvaro hicieron su tarea. Es decir, usted está diciendo que el resto de ministerios fueron unos incompetentes, no comprando, pudieron comprar. Sí, usted ha dicho que se alegra de la pregunta y eso es lo que ha dicho. Oiga, es que no se le prohibió a ningún ministerio. Es decir, ergo lo hicieron rematadamente mal porque morían los españoles, los ministerios pudieron actuar y solo actuó curiosamente en el que estaba el señor Ávalo y Koldo de asesor. Muchas gracias por esa información. Volvemos al inicio otra vez, señor Rodríguez. 14 de enero le nombran, 14 de marzo estado de alarma, 23 de marzo contrato de más de 260 millones de FDS, 22 de abril primer contrato al Servicio Canario de Salud y a Soluciones de Gestión, 4 de mayo segundo contrato al Servicio Canario de Gestión con Soluciones de Gestión. Soluciones de Gestión entra en el acuerdo marco, usted lo ha definido antes perfectamente, que lanza el Ministerio de Sanidad en agosto de 2020. Usted todavía era director de gabinete. No habla a nadie de estos nombres que han salido, de Koldo, Íñigo Rotaeche, con esta empresa y con su ministerio, nadie, ¿no? No tengo ningún contacto. Entran en el megacontrato. No tengo ningún contacto con esta empresa, pero le digo que creo que el contrato marco se adjudica en el mes de septiembre, cuando yo ya no estoy en el ministerio. Sí, pero se formaliza con usted. Hay un intento, hace la publicación. Hay un intento de 1.250 millones aproximadamente, el 0,65/2020, por la mitad, en julio, y se lanza el 4 de agosto. Es decir,
se está perfeccionando con usted en su ámbito de... Bueno, oiga, usted está en julio y se habla de uno de 1.250 millones. Por lo tanto, y se renuncia a ese, el director de IGESA renuncia a ese, algo sabría usted, y duplican a 2.580 millones de euros el 4 de agosto. No, está bien que usted quiera eludir la responsabilidad cuando no es su periodo, pero cuando es su periodo de influencia, pues tendrá que explicarlo, ¿no? Usted sale del Ministerio apenas una semana después de que Soluciones de Gestión entre en ese acuerdo marco. Y no tiene, ya nos ha dicho que no tiene nada que ver, ¿no? Le vuelvo a hacer la pregunta anterior. Si me quiere explicar y responder, y si no, pues yo lo respetaré, como no puede ser de otra manera. ¿Por qué se va en este momento del Ministerio cuando se queda ya un acuerdo marco de 2.580 millones de euros por su gabinete perfeccionado, que entra en vigor a los pocos días, y usted se va? Vamos a ver. Explíquelo. Les voy a explicar. Los motivos de marcha del Ministerio fueron plenamente, absolutamente personales. Y como yo no llevaba el acuerdo marco, es que no tiene ninguna vinculación mi salida del Ministerio con que se estaba en esas fechas publicando o tramitando el contrato marco. Ninguna relación. Muy bien, yo le agradezco la respuesta. Y yo sí quería hacer una pequeña conclusión de su comparecencia. Y espero que no se... Yo no pretendo molestarle a usted, como no puede ser de otra manera, pero creo que estas comparecencias ganan dinamismo si hay, bueno, pues en definitiva, estas interrupciones. En todo caso, si en algún momento se ha molestado, yo le pido disculpas, señor Rodríguez, no es mi intención, en lo personal, por supuesto, poner en duda su honorabilidad. Pero yo sí voy a establecer las conclusiones a la luz de las respuestas que usted me ha dado, porque yo creo que lo que conocemos, cuando menos, merece un profundo análisis y, sobre todo, responder y despejar muchas incógnitas que han quedado en el aire, o al menos a nosotros nos han quedado en el aire. Entiéndalo, durante su mandato como director de gabinete del Ministerio de Sanidad, bajo el liderazgo del ministro Illa, hay una serie de irregularidades que no pueden ser ignoradas y que están en el foco de los tribunales. Eso es evidente. Yo no estoy poniéndole el dedo a nadie en particular, pero si no, no estaríamos aquí, si no, no habría piezas en los juzgados, si no, no estaría actuando la UCO, si no fuera tan complejo todo lo que pasa en su ministerio, y cuando usted es director de gabinete no estarían abriéndose los pendrive ahora mismo, que siguen abriéndose, desencriptando información, revelándose cada día algo al respecto. Entenderá que nuestra obligación es intentar despejar todas las dudas, sobre todo no solamente porque había dinero público, sino porque murieron muchas personas. Y por respeto a esas personas, pues tenemos que intentar esclarecer la verdad. Usted era director de gabinete en ese momento, cuando se decreta el estado de alarma, en el momento en el que se abren unas ventanas a empresas que además son de Cataluña, dada la naturaleza también del propio ministro, de personas que estaban en ese gabinete, con ventanas de oportunidad para la contratación de 5 días que luego se cierran, con megacontratos que luego se empiezan a suscribir con ese acuerdo marco de 2.580 millones de euros, en donde entran empresas como Soluciones de Gestión, como los señores Coldo, Cueto, Aldama, comisionistas sin escrúpulos que iban a llevárselo crudo, como se ha podido ir acreditando, ¿no? Y usted tenía unas obligaciones de supervisión. Usted era un director de gabinete, tiene una amplia formación, no solamente académica, que la tiene, yo se la reconozco, sino también experiencia, ¿eh? Yo no conozco a nadie, ni en mi partido también, que haya estado como director de gabinete con 4 ministros, con Carmen Calvo también estuvo usted, me parece, en un puesto de responsabilidad, y además 2 legislaturas. Es decir, que yo le reconozco su compromiso público y su valía también en su militancia, desde la diferencia ideológica, como no puede ser. Pero había una supervisión, por lo tanto, un director de gabinete protege al ministro, intenta protegerle, le habla al oído. Es el director de gabinete. Sí, déjeme que le haga yo el discurso y luego ya termina. Sí, esto tiene mucha gracia, claro que... Pero esos son los directores de gabinete, ¿no? Personas que al final son de confianza, por eso los nombra el ministro, usted lo decía anteriormente, para no que le diga qué bueno es usted y qué bien lo hace, sino también incluso para que, oiga, vaya viendo los problemas que puede haber. Yo creo que ha habido silencios, ha habido
así lo vemos, falta de explicaciones coherentes, que tengan una explicación racional, sí, ríase, y transparente. Lo de silencio, ¿no? Sí. Usted podrá acabar. Perfecto. Usted tendrá ahora el tiempo, 4 o 5 minutos, para contestar al señor Monago lo que estime oportuno. Claro, si todavía tengo tiempo. Bueno, hay fechas claves, son el 5, el 2, el 20, el 25 de marzo, ya se las he relatado a usted, y donde se muestra cómo se manipuló el marco jurídico para facilitar estas acciones. Una ventana que se abre, a los 5 días se cierra y no cambia las condiciones, porque la pandemia seguía lamentablemente azotando en nuestro país. Bueno, y luego usted se va, dice que por razones personales, pues muy bien, se va a los 9 días, en un momento además crítico también en esos momentos para nuestro país, porque no había pasado lo peor de la pandemia. Por eso se hace el acuerdo marco, ¿no?, de 2.580 millones de euros. Yo tenía por aquí apuntado, fíjese lo que es la vida, que esperaba que no apareciera ningún correo suyo ni ninguna foto suya, y además lo deseo, ningún elemento que confirme pues algunas dudas, algunos interrogantes, bueno, algunas respuestas que usted ha dado que son negativas, porque como se suele decir, pues no tendría mucho sentido que usted viniera aquí a mentir si hubiera tenido alguna suerte de implicación. Se ha aprendido la lección, lo tengo que reconocer, se saben ya el informe del Tribunal de Cuentas, no saben nada de contratación, pero el informe del Tribunal de Cuentas lo tienen ahí a modo argumentario. Yo no voy a relatar, pero había muchas indicaciones del procedimiento regular que se utilizó, desde el cuestionamiento del procedimiento de urgencia, de la duración de la tramitación de los 6 meses, del uso de la fórmula del negociado, que permitió, por cierto, entrar a la trama de Coldo, entrar en este tema, las 81 modificaciones de contrato, la publicación tardía en el BOE, que también lo dijo el Tribunal de Cuentas, los precios cuestionados. Bueno, no voy a extenderme más porque creo que está suficientemente aclarado. Señor Rodríguez, todo esto ocurrió siendo usted director de gabinete. Esto requiere todavía respuestas claras y contundentes y una asunción de responsabilidad cuando proceda, que hasta ahora pues no hemos visto. Vamos a seguir investigando este tema. Le agradezco que me dijera su número de teléfono, que empieza por 689, porque hoy hemos conocido que está en la agenda de los correos electrónicos del señor Koldo García Izaguirre, su número de teléfono. Y nada más, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, señor Rodríguez. Tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Señor Monago, con el mismo talante que usted ha concluido su intervención, yo le digo que mis respuestas han tratado de responder, nunca mejor dicho, a las cuestiones que usted ha planteado, que en algún momento creo que no le he faltado el respeto, pero créame que no hay ningún componente personal. Yo lo que sí quiero señalarle, como le comentaba, es que precisamente porque llevo ya una trayectoria en los ministerios como director de gabinete, ya por edad más que por otra cuestión, soy perfectamente conocedor de cuáles son las funciones de los directores de gabinete y cuáles no. A ustedes lo que debería preocuparle es si en algún momento el gabinete del ministro hubiera tenido algún papel en esos procedimientos. Eso hubiera sido lo anómalo y eso es lo que no se produjo. Estaban perfectamente distribuidas las responsabilidades y los órganos de contratación que tenían que hacer su trabajo y que lo hicieron. Y que quiero repetir, yo agradezco el trabajo de las personas que estuvieron ahí, señora Lacruz, señor Alfonso Jiménez, porque lo hicieron en unas condiciones dificilísimas, créame, que lo sé porque estuve allí y todos éramos conscientes de la situación que había. Y nuestra labor en el gabinete era otra muy distinta, era trabajar en la agenda del ministro, en las intervenciones que fueron semanales, comparecencias semanales, en las sesiones de control, en la preparación de notas, en la preparación de informes para el Consejo de Ministros, en la respuesta a infinidad de solicitudes de información de todo tipo que llegaban al Ministerio sobre cómo aplicar las órdenes que se iban publicando, los requisitos del material, dudas, cuestiones que llegaban de todo tipo. En eso nos volcamos. La preparación de las reuniones, que hubo muchísimas reuniones, la preparación de los consejos interterritorial del Sistema Nacional de Salud, hacer el seguimiento de las medidas que teníamos que ir implementando, de los sistemas de información sobre la capacidad hospitalaria, del material que llegaba a las comunidades, de las pruebas que se realizaban en cada comunidad, del análisis de datos epidemiológicos que estamos haciendo permanentemente. A eso nos dedicábamos el gabinete. Lo anómalo es que hubiéramos estado haciendo otras funciones, de otra índole. Quiero que esto lo tenga claro. Y yo, presidente, pues quiero agradecer la oportunidad de haber podido venir a explicar en qué consistió el trabajo y aclarar las dudas que hubieran podido tener sus señorías.
Y sí quiero hacer tratar una cuestión final. Yo lo que quiero... Han pasado 4 años, ¿sabes?, de aquellos días, pero la memoria está todavía fresca, a veces se olvida la circunstancia, pero yo quiero reconocer el trabajo que hizo mucha gente, principalmente los profesionales sanitarios, profesionales de servicios básicos, esenciales que estuvieron, y también el trabajo del equipo que nos acompañó, con el que estuve trabajando en aquella etapa del Ministerio de Sanidad. Le aseguro que se dejaron la piel por sacar adelante el trabajo, durante jornadas interminables, como mucha otra gente, no estoy diciendo que solo fueran ellos, y con total honestidad. Y yo quiero agradecer eso. Y especialmente, y hago hincapié, en la señora Lacruz, el señor Alfonso Jiménez, porque tuvieron una de las funciones más complejas en aquel momento, que era adquirir material, con rapidez, en buenas condiciones, para que los profesionales sanitarios tuvieran esos equipos de protección en sus centros de trabajo. A eso nos dedicamos, no a otra cosa, créanme. Así que muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor Rodríguez. Y bien, vamos a proceder, antes de acabar la sesión, a sustanciar el primer punto del orden del día, que, como les decía a todos ustedes, tiene como motivo cubrir la vacante provocada por la dimisión del señor vicepresidente primero, el señor Foronda Vaquero. Conforme a la práctica que viene siendo habitual en esta Cámara, de momento solo hay una candidatura. Pregunto a algún grupo parlamentario si quiere presentar candidato. Por lo tanto, el nombre propuesto por el Grupo Parlamentario Populares, don José Manuel Balseiro Orol, puedo entender aprobado por asentimiento su nombramiento, pues se le queda nombrado vicepresidente. Mi grupo se abstiene. Muy bien, pues en cualquier caso y por mayoría queda nombrado don José Manuel Balseiro Oriol, vicepresidente primero de esta comisión, y le pido que tome posesión de su puesto. Saluda a los del otro lado. Muy bien. Señorías, pues le damos la palabra al señor Balseiro. Le garantizo que vamos a estar aquí, me da la sensación, muchas horas. Y sin nada más que decirle, se levantará sesión.